2. ¿Lo atrapamos? Subaru rápidamente se cubrió la boca con la mano después de que sin querer exclamó en voz alta. Estaban en el centro de la roca frente al acantilado. Wilhelm acababa de saltar hacia adelante, su espada mordiendo el delgado cuerpo de Betelgeuse en un ángulo agudo mientras lo cortaba. El cuerpo del loco había sido cortado de hombro a cadera. Su postura se balanceó salvajemente por la profunda y fatal herida. Aún así, los ojos de Betelgeuse permanecieron abiertos, mirando a Subaru hasta el amargo final. Esto no puede ser, pero Subaru nunca aprendería lo que el loco tenía la intención de decir. Un corte horizontal trazó un arco, arrastrando la sangre mientras separaba el viento. En ese instante, la cabeza cortada de Betelgeuse escupió sangre como una fuente de agua mientras la enviaban volando. La visión de una persona siendo decapitada ante sus ojos dejó a Subaru sin habla. Sin embargo, la negación inflexible parecía hacer avanzar la forma sin cabeza, haciendo que extendiera sus brazos marchitos, como ramas, hacia Subaru, inelegante a la caída extrema, como un hombre. La espada del diablo espada desmembró sin piedad el cuerpo luchando contra su propia muerte. La rebanada hizo que ambos brazos salieran volando de sus hombros, la hoja volvió a golpear directamente el torso, arrancándolo de la parte inferior del cuerpo a la altura de la cintura, haciendo que el loco, convertido en saco de carne, cayera al suelo, con las tripas desparramadas. La sangre que brotaba y las sacudidas musculares pronto se detuvieron, dejando solo el poderoso odor de la sangre muerta. La manera espectacular de la muerte, que carecía totalmente de respeto por la humanidad, hizo que las náuseas se extendieran hasta la garganta de Subaru. Pero de alguna manera se las arregló para evitar el vómito cuando dijo, «¿Se acabó, cierto? Si no se ha acabado ya, incluso Ferry empezará a creer en esta tontería del favor de la bruja», contestó Ferris desde detrás de Subaru, que miraba tímidamente al cadáver. Se movió junto al inestable Subaru, examinando los restos sin dudarlo. «Aunque no es una gran sorpresa, está definitivamente muerto», observó Ferris. «¿Lo tienes por la palabra del más grande sanador de la capital real? Oh, ¿en serio?» El cadáver, que ya no conservaba la forma de una persona, parecía más un accesorio que otra cosa. Tranquilizado por las palabras de Ferris, Subaru sintió que la necesidad de vomitar retrocedía mientras miraba hacia el bosque. Como estaba planeado, su objetivo principal, el arzobispo de los 7 pecados capitales, había sido atendido. Los que quedaban eran los dedos de Betelgeuse en el bosque. «Espero que a todos les vaya bien. No correr demasiados riesgos. Señor Subaru, no son soldados que trabajarían por su cuenta violando sus instrucciones. Incluso si se produce un combate inevitable, el señor Ricardo y el señor Julius están con ellos. El peor de los casos es improbable». De regreso de revisar la cabeza cortada por sí mismo, Wilhelm respetuosamente se puso de pie para prestar atención. La garantía del diablo de la espada era tranquilizadora. Sin embargo, no eliminó la preocupación de Subaru en gran medida. El objeto de su preocupación era el otro destacamento, los que se dirigían a tratar con los cultos de las brujas atraídos a Subaru hasta que pudiera llegar a Betelgeuse y atraerlo en persona. Habían supuesto que los subordinados de Betelgeuse estaban dispersos por el bosque, 10 grupos en total. Subaru había ordenado a los 2 dedos que había encontrado a mitad de camino que volviesen a la base, y su retirada real ya había sido confirmada. La idea era dejarlos ir, seguirlos con la tenacidad de la pierna de un luchador de sumo, y usarlos para determinar la ubicación del resto. Subaru había ordenado estrictamente a su gente que no atacase, aunque tuviesen una ventaja en número, pero si eran vistos por la oposición, el combate era sin duda inevitable. «Tengo mucho miedo de los accidentes si eso sucede. Este es el plan que diseñé, y tiene un agujero crucial. No sé lo que la gente del culto a la bruja está pensando, y esta inesperada gran cantidad de gente luchando me asusta. Sí, el planificador no debe mostrar preocupación. Además, he oído esta charla de Nerva Suagu una y otra vez. Se está haciendo viejo». Ferry suspiró con la cara exasperada ante Subaru, que estaba preocupado por él. Otro lado ahora que su lado estaba bien cuidado. «Entiendo que tengas miedo, pero con Julius y ellos, pelear no debería ser un problema, miau. Si Julius está peleando en serio, el viejo Will es probablemente el único aquí que puede enfrentarlo, de verdad. ¿Es así de fuerte?». Ferris había laborado para hacer frente a la preocupación inagotable de su joven líder, pero los detalles todavía dejaban a Subaru en conflicto. En términos de ser un aliado confiable, la fuerza de Julius era más que bienvenida, pero dado su arraigado sentimiento de disgusto hasta la fecha, era difícil para Subaru aceptar el valor de Julius en su totalidad. Incluso si las heridas físicas de su duelo se habían curado completamente, los dolores fantasmas intratables perseguían a Subaru incluso entonces. «Realmente es profundo. Dejando de lado si es inconsciente o no,
entiendo tu aversión hacia él. Sin embargo, ¿qué has dicho? No mucho. En primer lugar, Julius y ellos deberían estar mucho más preocupados por nosotros. Después de todo, Ferry pensó que este plan era imprudente todo este tiempo. Ferris levantó las cejas y miró con ira al agrio Subaru, que se entretejió la frente en respuesta. Sí, lo entiendo. Pero funcionó, ¿no? Dijo Subaru mientras miraba al rocoso lugar que se había convertido en su campo de batalla, mirando solo los resultados. Cuando el arzobispo de los 7 pecados capitales sospechó de ti, casi estabas acabado, ¿verdad? Definitivamente fue por la piel de tus dientes. Ferry odia a la gente que tiene prisa por morir ante sus ojos. No tengo prisa por morir. Bueno, no es que suene muy convincente ahora mismo. La severidad de la mirada de Ferris le dijo a Subaru que disculparse aún más no tendría sentido. En realidad, había sido Ferris obsesionado con los pequeños detalles de la operación hasta el final. Ferris no se había opuesto a las grandes líneas de la operación en sí misma, la pesca de Betelgeuse por parte de Subaru, que lo atrajo como señuelo, pero estaba normalmente obsesionado con martillar los detalles para aumentar su grado de seguridad. De hecho, Subaru no podía negar la baja fiabilidad del plan, dado que dependía en gran medida del propio Subaru. Todo acerca de atraer a los cultos de las brujas, localizar a Betelgeuse, el objetivo principal, ralentizarlo, reunir información, estaba sobre los hombros de Subaru solamente. Si algo ocurriese en contra de las expectativas de Subaru, perecería. Ferris realmente odiaba eso. Al final, no surgió ninguna contrapropuesta útil, así que no había impedido que Subaru llevara a cabo el plan, pero... Subaru, sabes que solo los resultados dejan un mal sabor de boca, y aún así... Las resentidas palabras de Ferris provocaron un recuerdo de otras palabras que habían salido de la boca del curandero, pronunciadas cerca de mediodía antes en el punto álgido de la batalla contra la ballena blanca. Ferris había hablado de aceptar su papel en la batalla. Al igual que Subaru, Ferris estaba decididamente inadaptado al campo de batalla. Además, pertenecer a los caballeros significaba que, en comparación con Subaru, tenía muchas más oportunidades de sentirse totalmente impotente. Las últimas palabras que había lanzado tenían un eco de soledad, como si hubiera sido traicionado por alguien que compartía su impotencia, aunque estoy un poco sorprendido. Pensé que me odiabas y todo eso. No seas absurdo. No elijo a quién curar basándome en si me gustan o no. Quería que negaras odiarme, lo sabes. Incluso si tu valía era comprendida, la forma en que la aceptaste dependía de si la reconocías tú mismo. Cuando Subaru sin saberlo sonrió de dolor, Ferris tenía una cara hosca cuando tocó su única arma, la daga en la cadera. Si me gusta o si odio a alguien no tiene nada que ver con si vale la pena mantenerlo vivo. Es porque, ese es el poder de Ferry, que otros reconocen ese poder. ¿Ferris? Además, mucha gente murió en la batalla contra la ballena blanca. Cuando alguien está aplastado, o borrado por las nieblas, ni siquiera Ferry, ni siquiera yo puedo curar eso. Con la habitual compostura de su voz ausente, Ferris tocó el relieve tallado en su daga con un dedo. Este era el escudo familiar del león rampante, el mismo escudo en la preciada espada que su maestro, Cruz, portaba. El toque de la yema del dedo de Ferris pareció poner coraje, y más que eso, resolución en su cara mientras miraba a Subaru. No te hagas el engreído y pienses que eres el único que no quiere que la gente muera en esta pelea. Estoy tratando de tener eso en mente, también. Lo estaba intentando, pero en realidad, intentarlo podría haber sido el alcance de ello. Con la mirada de Ferris fija en él, Subaru podía aceptar que no era el único, pero no podía cambiar sus caminos. No importa cuánto se oponga a Ferris, él llevará a cabo el plan sin desviarse. Si fuera la propia vida de Subaru la que estuviera en juego, probablemente siempre apostaría esa ficha primero. Hemos terminado de revisar la cueva. La gente de adentro fue completamente aplastada por la caída de rocas. Me siento mal por ellos. Oh, sí, fue perfecto. Perfecto mundo. Todos se fueron a la mierda. Justo cuando la conversación estaba en pausa, los hermanos de la bestia regresaron de revisar la cueva enterrada. Saludando a la pareja, Subaru se acercó a los restos de Betelgeuse. Elementos inciertos habían sido barridos, y el peligro había sido completamente eliminado. Subaru ya no se sentía tenso, y sus rígidas mejillas finalmente se habían aflojado. Para ser honesto, fue bastante antideportivo, pero no pienses mal de mí. Después de todo, eres peor que yo. Con su oponente ya muerto, todo lo que podía hacer era hacer una declaración vacía de victoria. El hecho de que la victoria se hubiese obtenido con un ataque sorpresa, prácticamente un asesinato, la hacía aún más vil y hueca. Aún así, Subaru no pudo evitar decirlo, porque ahora se sentía real dentro de él. Betelgeuse había sido derribado,
el resultado que Subaru había rehecho el mundo varias veces para lograrlo. Wilhelm, muchas gracias. También, perdón por haber hecho que te presionaras a ti mismo. Dices que me presiono. Cortarlo con un ataque sorpresa por la retaguardia, es lo peor, ¿verdad? La cara de Wilhelm se nubló un poco. No fue cómplice de una simple redada sorpresa, sino de un ataque furtivo. Un caballero seguramente tendría eso en su mente, pero la expresión de Wilhelm inmediatamente se convirtió en una fuerte sonrisa. Abandoné la caballerosidad hace mucho tiempo. No es nada de lo que deba preocuparse, señor Subaru, pero yo soy el que te hizo venir y ayudar con un ataque sorpresa, así que, era un hecho que el oponente era un hereje contra el cual las medidas honestas y directas eran inútiles. Aún así, pedirle a otros que cooperasen en un plan cobarde como este no le venía nada bien. Bueno, a Ferry no le importaba en absoluto, miau. Julius podría haberlo odiado, pero creo que es lo suficientemente astuto como para aceptarlo. Por eso no quise decirle que lo hiciera. Bueno, ¿podría predecir cómo reaccionarías? No, es mejor ser un poco cobarde y tener a tus amigos vivos que mantener la caballerosidad y hacerlos morir, miau. Subaru, si tú o Julius tienen razón es solo cuestión de tu punto de vista. Que Ferris interviniera fue una gran ayuda. Wilhelm no dijo nada, mientras que Mimi inclinó la cabeza como si se preguntara, ¿hay algún problema con eso? Era una mercenaria de pies a cabeza, y lo que Tebe merecía entonces ser mencionado como aún más mercenario que eso. Después de haber terminado de mirar alrededor de la zona, el pequeño hombre gato se acercó a los restos de Betelgeuse, y, sin dudarlo un instante, comenzó a pescar en sus bolsillos. Subaru se quedó boquiabierto ante la vista. Parece que no andaba por ahí con muchas cosas encima. Oye, pequeñín, estás revisando los bolsillos de un cadáver como si no fuera gran cosa. No soy un pequeñín, soy TV. Y esto es simplemente revisar sus pertenencias. Con una mano experta, TV buscó el botín de guerra en lo más profundo del hábito manchado de sangre. Mimi hizo lo mismo. En contraste con sus adorables apariencias, los hermanos mercenarios realmente hicieron las cosas a su manera. El interior del hábito era sorprendentemente profundo, haciendo que la mano de la TV estuviera inesperadamente ocupada sacando todo. Dicho esto, los contenidos extraídos eran todos artículos mundanos, raciones de campo, mineral de lagmita. También tiene una bolsa de dinero. Me sorprende, su inventario está lleno de cosas de la pequeña burguesía. ¿Y que, saquear es parte de la cultura mercenaria? Creo que normalmente al vencedor le toca el botín. ¿Qué es esto? Cuando hizo la declaración, TV, muy adecuado para el comercio mercenario, casi había terminado de leerlo cuando un libro negro llamó su atención. Viendo esto, Subaru dijo, con un comienzo, ese es probablemente el libro que Betelgeuse llamó su evangelio. Miu. ¿Esto es un evangelio? Lo toqué. Cuando Subaru lo señaló, TV tiró el libro. Se parecía mucho a un gatito mientras rebotaba nervioso, dibujando una tensa sonrisa de Subaru mientras cogía el libro. Sé que el dueño era asqueroso, pero no deberías maltratar un libro. Ni siquiera una rara como esta, no lo toques. Creo que deberías dejarlo ir ahora mismo. Tocarlo puede hacer que te vuelvas raro en la cabeza. Podría ser mejor quemarlo. Ignorando las preocupaciones de la TV, Subaru la abrió y echó un vistazo a las páginas. Sin embargo, lamentablemente no pudo identificar los caracteres en los que se escribieron las palabras. No eran ni I-script ni R-script, ni siquiera H-script, sino algún otro lenguaje misterioso. Parecían hiraganas garabateadas demasiado rápido, hasta el punto de ser ilegibles. Además, la segunda mitad del libro estaba compuesta de páginas en blanco. Una persona razonable podría llamarlo un error tipográfico. Bueno, no puedo leerlo de todos modos. Sé que fui descuidado, así que cálmense los dos, ¿de acuerdo? Mis disculpas. Bueno, es tu culpa, Subaru. Wilhelm y Ferris abandonaron las posturas de combate que habían adoptado cuando Subaru abrió desprotegidamente el libro ante ellos. Fue solo por un breve instante, pero la hostilidad y la enemistad habían sido reales. Con un toque de sudor frío de eso, Subaru les mostró el libro en su mano, intentando envolverlo con su cabeza. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pista sobre este libro? Espera. No lo gires así como así. Subaru, no hagas algo estúpido e intentes leer un evangelio. De verdad que no sé lo que te hará. Ferris apartó la vista, furioso como un infierno hacia el libro que tenía ante él. Sorprendentemente, Wilhelm se dio la espalda, mostrando también su aversión al libro. Sé que TV también reaccionó así, pero el libro es muy peligroso. El libro era tan grande y pesado como un diccionario de bolsillo, con encuadernación que era estrictamente normal. Como era del culto de la bruja,
él habría esperado una portada hecha de piel humana, pero no había señales de eso. Sin embargo, las muecas en las caras de todos excepto de Subaru hacían que sus sentimientos fuesen fáciles de leer. Para el culto de la bruja, tener uno de esos libros, esos evangelios, es la prueba de que eres un compañero de culto. Sí, supongo que se podría decir que son como las sagradas escrituras para ellos. Las escrituras. Se rumorea que el culto a la bruja los envía gente en particular, miau. Y cuando llegan, eso es todo, puff, ha nacido otro piadoso culto de brujas. Oh. Eso dicen. La voz de Subaru se volvió estridente ante la inesperada y asombrosa historia. Estos cultistas de la bruja eran gente espeluznante que él no podía entender ni siquiera un poquito. Sin embargo, alguna vez fueron seres humanos normales. Su transformación fue desencadenada por la llegada de tal libro. Una lectura profunda de las palabras de Ferry sugería que los evangelios eran libros que lavaban el cerebro de los seres humanos que los leían. Si eso fue así, a muchos de los cultos de las brujas les lavaron el cerebro. Si eso es cierto, entonces tal vez toda la gente que enterramos viva en la cueva era solo. Señor Subaru, está equivocado. Cuando el evangelio llega a ellos, ya han pasado el punto de no retorno. No son personas inocentes a las que se les ha lavado el cerebro para que obedezcan y puedan ser salvadas. Señor Subaru. Ese arzobispo de los 7 pecados capitales le pareció cuerdo. Nena. No lo hizo, pero pensé que tal vez era una excepción. Sacado del borde de los pensamientos de pesar, Subaru cerró pasivamente la boca. Así que la locura de Betelgeuse, mucho más allá de lo normal, fue solo un ejemplo de los peligrosos estados mentales dentro del culto de la bruja que no implicaba el lavado de cerebro. Dicho sin rodeos, una parte de él era reacia a tomar su conversación actual como prueba absoluta de que así era. Ahora, Subaru, sé que hiciste un gran trabajo como señuelo contra la ballena blanca y el culto de la bruja, pero siento que esto te está poniendo en mucho peligro, miau, así que no dejes que el evangelio te atrape. Debo preguntar eso también, señor Subaru. Por favor, no hagas que te corte, lo intentaré, pero si se tiene cuidado será suficiente. Parecía que el hecho de que el libro llegara a alguien o no dependía del estado de ánimo del destinatario. Si el otro lado estaba buscando talentos, dependía de si Subaru aceptaba o rechazaba. La idea lo dejó claramente incómodo. Suspirando a las diversas cosas que se estaban diciendo, Subaru miró al libro, que de repente se sintió muy pesado. Supongo que lo tendré conmigo por ahora. Aunque no pueda leerlo, podría ser útil de otra manera. Había pertenecido a un arzobispo de los 7 pecados capitales. Solo descifrar el evangelio podría acercarlo a la verdad sobre el culto de la bruja. Con esa esperanza en mente, Subaru se metió el libro en el bolsillo, pero por mucho tiempo que pasara, las miradas sospechosas de los tres, mirándole como si fuera un temerario loco, no desaparecieron. Entonces, ¿hubo algo más en el que te llamó la atención? Sería una gran ayuda si estuviera caminando estúpidamente con, digamos, un mapa con escondites marcados en él. No vi nada parecido entre sus pertenencias. Aparte del texto del Evangelio, andaba por ahí con exactamente lo que uno esperaría de un hombre vestido con su atuendo, respondió TV al rebote de Subaru mientras revisaba las pertenencias confiscadas. Ciertamente, a juzgar por el atuendo de Betelgeuse, parecía que viajaba ligero. Pero, aunque le retorcieran el cuello, los muertos no contaban historias. Oye, ¿no podemos irnos? No tiene sentido quejarse de todo aquí. ¿Verdad? ¿Es mejor volver con todo el mundo por fin? En ese momento, Mimi, habiendo permanecido fuera de la conversación hasta ese momento, habló mientras tiraba tierra sobre los restos. Su cola sobresaliendo de su dobladillo, señaló a Betelgeuse, ahora completamente enterrado, y dijo: Hemos enterrado al enemigo, así que, ¿no es mejor comprobar cómo están los demás? Oye, realmente deberíamos. En serio, lo dices tan inocentemente, pero eres realmente cruel, wow. Con tu adorable mirada, ese contraste me está bofeteando. Llamarme guapo me va a hacer sonrojar. Con un oído conveniente, Mimi se sonrojó en la parte que le gustaba, dibujando una tensa sonrisa de Subaru. Pero era un hecho que se refería a una buena oportunidad. Realmente era mejor abandonar el lugar y reagruparse con la fuerza principal. Mirando hacia atrás, Subaru miró al lugar, ahora completamente en silencio. La cueva estaba enterrada en tierra y arena, los secuaces espectacularmente aplastados, su carta de triunfo inutilizada, Betelgeuse masacrado antes de que pudiera hacer algo, sin saber nada de lo que estaba pasando hasta el amargo final. A través del regreso por muerte, Subaru había visto lo que el futuro les esperaba si empleaba su poder al máximo.
Habían anotado un gol y eso significó una victoria completa contra el culto a la bruja. Significaba eso, pero... no, este soy yo, ¿verdad? No hay manera de que todo vaya tan bien. Hasta ahora, no importa cuánto lo intente, siempre hay un inconveniente. No puede ser tan bueno, tiene que haber una trampa en alguna parte. ¿Por qué tanta sospecha, miau? Date prisa, todavía hay mucho que hacer. No, sí. Así es, tienes razón. Ferris miró incrédulo a Subaru, que aún no podía creer en los frutos de su trabajo. Asintiendo a las palabras de Ferris, se tiró de la nuca mientras salía del lugar rocoso. Victoria. Sí, Victoria. No fue un accidente, había ganado. ¿Qué hay de malo en eso? A lo mejor vuelve a la vida en cuanto nos damos la vuelta. ¿De qué estás hablando? Ferry ya está muy enfadado. Sí. Ay. Cuando Subaru miró hacia atrás, incapaz de dejar caer su sospechosa mentalidad, Ferry se agarró a su pelo y lo arrastró. Puede que no haya sido necesario decirlo, pero ni la cueva tapada ni el cadáver de Betelgeuse mostraron ningún cambio. Esta vez, se marcharían de verdad. Y luego, como la guinda del pastel. El señor es ruidoso al respecto, así que solo para estar seguros, diciendo esto, Mimi tenía su bastón en la mano. La magia surgió de ella y la tumba de Betelgeuse, junto con su cadáver, explotó. Esta vez, sin exagerar, Betelgeuse, el arzobispo de la pereza del culto de la bruja, voló en pedazos. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.